Capítulo número 13. Régimen del matrimonio en derecho romano. Justas nupcias. Si bien la unión de modo más o menos permanente entre varón y mujer fue consagrada por todos los sistemas jurídicos de la antigüedad y por consiguiente recogida por el derecho de gentes, las justas nupcias constituyen el matrimonio específicamente romano, regulado por el derecho civil quiritario. De este matrimonio nos ocupamos en el presente capítulo. Definiciones clásicas. Encontramos en las fuentes dos definiciones de matrimonio, según Modestino en el Digesto libro 23, título 2, parágrafo 1. Es la unión del varón y la mujer, consorcio para toda la vida, comunicación de los derechos divinos y humanos. Por su parte, las institutas de Justiniano, institutas en el libro 1, título 9, al principio nos dicen que es la unión del varón y la mujer que comprende el comercio indivisible de la vida. Ambas definiciones son muy similares y sin profundizar mayormente acerca del concepto jurídico teórico de la institución matrimonial, teoría que muy probablemente, como en tantos otros asuntos, a los romanos, casuistas y pragmáticos, por excelencia les tuvo sin cuidado. Nos permiten sentar algunas afirmaciones fundamentales. El matrimonio es unión de dos personas, de distinto sexo, varón y mujer, y siempre monogámico. Implica un consorcio para toda la vida. Ahora bien, en dicha afirmación no debe tomarse en el sentido de entender que era indisoluble, dado que tanto el divorcio bilateral y cuanto el repudio unilateral existieron siempre en Roma, simplemente se refiere a que en el momento de casarse los cónyuges deben hacerlo, con la voluntad que la unión perdure, aunque dicha perdurabilidad no se verifique luego. Pero uniones a plazo o a prueba no son matrimonio. Implica una unión entre los cónyuges que es total, tanto en los aspectos materiales como espirituales. No necesariamente tiene como finalidad procrear hijos, ni la falta de estos obsta a plena validez del matrimonio. Es una institución del derecho natural. Concepto y elementos. En realidad, el matrimonio romano es una institución fundada en dos elementos fundamentales: uno material, la cohabitación, y el otro espiritual, la affectio maritalis. La cohabitación debe tomarse en sentido amplio, significando que la esposa debe estar a disposición del marido. Por eso no implica cese en aquella el hecho accidental, que el esposo se encuentre ausente, aunque fuere por periodos muy prolongados, como sucedía durante las campañas militares, siempre y cuando ambos cónyuges, pese a no estar materialmente juntos, se guarden el respeto debido, que constituye el honor matrimonial, honor matrimoni. Por ello, también el matrimonio tiene lugar con la simple entrada de la mujer en la casa del marido, con la que da formalmente inicio a la convivencia, aunque éste se encuentre accidentalmente ausente, aunque de modo alguno se verifica si la ausente es la mujer, la cual, como hemos dicho, debe encontrarse siempre a disposición del esposo. Como se advierte, es una cuestión absolutamente de hecho, despojada de toda formalidad solemne en su constitución. La affectio maritalis no es otra cosa que la intención de ser marido y mujer, que evidencian los cónyuges tratándose recíprocamente como tales. Requisitos. Para que exista matrimonio válido, deben concurrir los siguientes requisitos, es decir, la aptitud física. No podían casarse los menores impúberes, lo que implica que la edad mínima para que la mujer era de 12 años. En cuanto al varón, en un principio se exigía a cada caso un examen físico realizado por el pater, quien debía manifestar si había encontrado en ellos las señas de la pubertad. En épocas de imperio, proculeyanos y sabinianos discreparon sobre la edad en la que comenzaba la aptitud nupcial en el hombre, ciñéndose los unos a las antiguas prácticas y propiciando los otros el establecimiento uniforme de los 14 años a tales fines, de modo convencional. De resultas de ello se instauró en la práctica un sistema mixto, según el cual la pubertad se alcanzaba a los 14 años, siempre que a esa edad el desarrollo físico no fuese notoriamente insuficiente. Justiniano adoptó finalmente para todos los supuestos el límite convencional de los 14 años como edad nupcial legalmente admitida para el varón
manteniendo la de 12 en la mujer. Esta doctrina fue seguida por la ley 2393 de matrimonio civil en nuestro país. Si bien la posterior ley 14.394 modificó estos topes, fijando 16 años para el hombre y 14 para la mujer. Dentro de la aptitud física debemos en fin mencionar el caso de los castrados, a quienes Ulpiano en el Digesto, libro 23, título 3, parágrafo 39, primero, juzgaba inhábiles para contraer matrimonio en opinión seguida luego por Justiniano. Distinto era el caso de los impotentes por defectos orgánicos naturales, espadones, dado que dichos defectos, al no excluir la affectio maritalis, ni ser ostensibles ni manifestados externamente, no impedían la celebración del matrimonio válido. Aptitud jurídica. Los futuros esposos deben ser libres y ciudadanos romanos, lo que quiere decir que teniendo el status libertatis y el status civitatis, han de gozar del ius connubium, uno de los derechos privados del ciudadano romano, la unión en la que uno o ambos miembros de la pareja es esclavo. No es matrimonio sino contubernio. Por su parte, tampoco es matrimonio la pareja que forman un ciudadano y una peregrina, o viceversa, sin perjuicio que dicha pareja pueda ser considerada matrimonio por el derecho nacional del peregrino o peregrina. Una ley minicia del siglo I a.C. reglamentó que de estas parejas entre ciudadano y no ciudadano, los hijos heredan la situación jurídica del progenitor no ciudadano. A estas uniones se las denominó matrimonia injusta o también matrimonio sin connubium, y desaparecieron casi totalmente con la Constitución de Caracalla, que en el año 212 después de Jesucristo concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Pero no bastaba tener en general el ius connubium, para lo que era suficiente ser libre y ciudadano. Había que tenerlo en relación a la persona con quien se deseaba contraer matrimonio. Así, durante mucho tiempo carecieron de aptitud nupcial entre sí los patricios y plebeyos, exactamente hasta la sanción de la ley Canuleia en el 445 a.C. En un tiempo también tuvieron vedado casarse por carecer entre sí del ius connubium, ingenuos y libertos, aunque esta prohibición habría desaparecido a mediados de la República. Durante Augusto, luego de las leyes Iulia y Papia Poppaea, la restricción subsistía entre personas de rango senatorial y quienes ejercían profesiones deshonrosas, gladiadores, artistas o libertos en general. Había asimismo prohibiciones específicas, como la que vedaba el matrimonio entre el gobernador de una provincia y sus hijos, con mujeres domiciliadas en esa provincia, o la que impedía el matrimonio del tutor o sus hijos con la antigua pupila de aquel. Prohibición que fue extendida, caída en desuso, la tutela perpetua de las mujeres al curador de la joven menor de 25 años y sus hijos, quienes no podían contraer enlace con aquella. Consentimiento de los contrayentes. Los que van a casarse deben expresar libremente su consentimiento, o por lo menos no deben oponerse. Paulo en el Digesto, libro 23, título 2, parágrafo 2, lo cual es sumamente importante porque no estaba permitido de ninguna manera al padre, y esto fue absolutamente cierto a partir de las épocas del imperio, violentar la voluntad de su hijo o hija, concertándoles matrimonios de convivencia en contra de la expresa voluntad contraria de aquellos. Consecuencia lógica de lo que acaba de enunciarse es que quien se case debe ser capaz de expresar libremente su voluntad, cosa que no estaba al alcance del loco furioso, a menos que gozase de algún intervalo lúcido. Consentimiento del padre. No solamente los contrayentes deben prestar su consentimiento, también debe hacerlo el pater. Paulo en el Digesto, libro 23, título 2, parágrafo 3, a cuya potestad lo mismo están sujetos. En caso que el titular de la potestad no sea el padre, sino el abuelo, es necesaria también su conformidad y la del padre, que será quien herede la potestad al fallecimiento de aquel. En cuanto a las mujeres, su iuris debían contar mientras duró la tutela perpetua de las mismas, con el consentimiento de su respectivo tutor. A partir de las leyes Iulia y Papia Poppaea de Augusto,
Si el pater negaba injustificadamente su consentimiento, fue posible suplirlo con la autorización del magistrado. Igual solución se adoptó si no podía prestarlo por padecer de alguna incapacidad. Impedimentos. Hay, en fin, impedimentos cuya sola existencia hace imposible la celebración de un matrimonio válido. Los mismos pueden calificarse en absolutos o relativos, según impidan por completo el matrimonio o lo hagan únicamente con respecto a cierta y determinada persona. Absolutos. Eran impedimentos absolutos que enervaban por completo la aptitud nupcial, un matrimonio anterior no disuelto, la caída en esclavitud o en general la pérdida del ius connovium. En el derecho cristianizado, el voto de castidad y las órdenes sacerdotales mayores. Relativos. Fue impedimento relativo, en primer lugar, el parentesco dentro de ciertos límites. Debemos distinguir el parentesco en línea recta, que estaba prohibido en todos los grados, ya se tratase de consanguinidad, afinidad o adopción. Parentesco en línea colateral, que era impedimento al matrimonio entre hermanos y como principio general entre todas aquellas personas de las cuales una fuese hermano, de una ascendiente de la otra. Sería el caso de los tíos y sobrinas o tíos abuelos y sobrinas nietas o viceversa. La prohibición anterior se funda en razones muy entendibles, ya que asimila a los tíos a los padres, cuyo lugar aquellos muchas veces ocupan. No obstante, en el año 49 después de Jesucristo, el emperador Claudio hizo dictar un senado consulto autorizando las uniones entre tíos y sobrinas. Claudio deseaba casarse con Agripina, hija de su hermano Germánico, aunque manteniendo vedados los matrimonios entre tías y sobrinos. Posteriormente, una disposición de Constantino, en el año 342 de nuestra era, restableció la antigua prohibición de tomar por esposa a la hija del hermano. Las uniones entre primos hermanos, en un principio casi desconocidas, se hicieron luego tan frecuentes que el emperador Teodosio las prohibió en la segunda mitad del siglo IV de nuestra era. A principios del siglo V, Arcadio y Honorio volvieron a declararlas lícitas. El parentesco por afinidad, es decir, el que vincula a un cónyuge con los parientes del otro, también fue impedimento para el matrimonio en línea recta, yernos y nueras con suegros, etc., en todos los grados hasta el infinito, y en línea colateral únicamente entre cuñados, a partir del emperador Constantino, por influencia del cristianismo justiniano, confirmó esta prohibición. El parentesco por adopción constituye asimismo impedimento si bien cesaba en el caso de la línea colateral, al producirse la emancipación del adoptado. El parentesco espiritual se erigió en impedimento al producirse la cristianización del derecho. Así, Justiniano prohibió el matrimonio entre padrinos y ahijados. Hubo asimismo impedimentos relativos que vedaban el matrimonio de ciertas categorías de personas, o que lo prohibían entre sujetos, que teniendo el ius connovium en general, carecían de él, específicamente en relación a la persona con quien deseaban contraer enlace. Citemos ejemplos en enumeración que no pretende ser exhaustiva. El caso de los militares, a quienes en primera época imperial se les prohibió contraer nupcias para fomentar la disciplina. La disposición fue dejada sin efecto a fines del siglo II de la era cristiana. El caso de los que carecen de connubium, en relación a persona determinada como los ya analizados del tutor y sus descendientes con la pupila, o el de gobernador de una provincia con mujer radicada en la misma. Razones sociales que vedaban el matrimonio entre senadores y sus descendientes con libertas o mujeres de muy baja condición. El cristianismo impuso en su momento la prohibición de casarse entre judíos y cristianos. En el derecho antiguo, por su parte, rigió similar prohibición entre patricios y plebeyos, hasta el dictado de la ley Canuleia, y con posterioridad se impidió las nupcias entre ingenuos y libertos, hasta que las leyes Iulia Papia Poppaea levantaron con algunas restricciones esta prohibición, a los fines de evitar la confusión de la prole. Clarificando las cuestiones de paternidad, se prohibió el casamiento de la viuda dentro de los 10 meses posteriores al fallecimiento del marido. Igual rigió para la divorciada en los 10 meses siguientes de la separación. Las leyes Iulia y Papia Poppaea de Augusto prohibieron el matrimonio entre la adúltera y su cómplice. El derecho justiniano vedó asimismo el casamiento entre raptor y raptada.
formalidades y prueba del matrimonio. A diferencia de lo que sucede en el moderno derecho civil, en el que existen recaudos solemnes que cumplir, sin los cuales no puede tener lugar válidamente matrimonio alguno, en el derecho romano no existe un acto similar a la actual ceremonia del registro civil, del cual dependa insalvablemente su constitución. Las justas nupcias entrañan en Roma una institución cuya iniciación aparece despojada de formalidades, ya que se trata de una cuestión absolutamente de hecho. Para su existencia, basta con la convivencia de dos personas de similar condición y que tengan entre ellas el ius connubium y que se traten recíprocamente como marido y mujer, es decir, que aparezcan inequívocamente los dos elementos que caracterizan el matrimonio romano, la cohabitación y el afecto maritalis, sin perjuicio de ello y a los fines exclusivamente de probar el momento a partir del cual el matrimonio se había iniciado, y no porque fuese requisito de validez del mismo. Era habitual entre personas de posición social de cierta importancia el redactar un acta, que firmaran por lo menos 5 testigos. Lo precedentemente expuesto no significa que el comienzo de la vida en común de una pareja haya transcurrido de manera totalmente irrelevante o anodina. Simplemente carecía de formalidades en lo jurídico, pero por lo demás conllevaba una compleja celebración tanto más fastuosa cuanto mejor era la situación social de los contrayentes. Cuando iba a tener lugar una boda, desde el amanecer las casas de los novios se llenaban de parientes, amigos y clientes, los que asimismo firmaban un acta que se daba cuenta del matrimonio como testigos. Acta esta la cual, si bien no era imprescindible o siquiera revestía singular importancia, ya que en ella solían consignarse cuestiones de relevancia económica, como la existencia de dote, cuantía y forma de pago de la misma. Las puertas de la casa nupcial aparecían decoradas con colgaduras blancas sobre las cuales se distribuían guirnaldas, hechas con hojas y flores. Las vitrinas conteniendo las imágenes de los antepasados, ubicadas en el atrio, estaban abiertas y estas expuestas, mientras alegres antorchas ardían por toda la vivienda. ¿Qué decir de los novios? En primer lugar, su edad. Hemos hablado ya de la edad legal para contraer matrimonio, pero ¿cuál era la edad en que los jóvenes usualmente se casaban? La mujer lo hacía por lo general, ni bien sus años la hacían jurídicamente apta. Apenas sobrepasados los 12 ya estaba en condiciones de buscar pareja de clase social similar, cosa que frecuentemente hacía o su madre o sus parientes, o aún agencias de corredores matrimoniales que existían en Roma con aparentemente buen suceso, y si bien según testimonio que nos ha llegado del médico Rufo, vivió el emperador Adriano, lo recomendable para los facultativos de entonces era que una mujer se casase alrededor de los 18 años. Esta edad, los mismos médicos lo reconocían, era tardía para las costumbres de la época, que recomendaba el matrimonio a los 16 o 17 por lo general. Cumplir los 19 y seguir soltera era un desagradable suceso que convertía a la joven romana en una verdadera solterona o poco menos, ya que llegar a los 20 sin tener hijos era exponerse a las penalidades que la legislación caducaría de Augusto. Leyes Iulia y Papia Poppaea imponía a los célibes y a los carentes de hijos. En cuanto al varón, la cuestión variaba inclusive entre las clases medias y bajas de la población. Los casamientos de hombres de menos de 18 años eran excepcionales, y en los rangos senatoriales probablemente la costumbre era casarse luego de haber comenzado el cursus honorum, desempeñando al menos la cuestura, rango que por lo general se alcanzaba a los 25 años, precisamente la edad establecida por las leyes caducarias de Augusto, a partir de la cual comenzaban a regir las penas en contra del celibato. Por lo que puede advertirse entonces, no era raro que existiese una importante diferencia de edad entre marido y mujer. Pero volvamos a nuestra descripción de la boda. Para ella se ataviaba la novia con todo cuidado y su vestimenta era una verdadera alegoría. Un pañuelo rojo cubre su cabello y cae hacia los costados, dejando el rostro al descubierto. Por lo demás, ese mismo cabello está peinado hacia arriba en forma de torre, atravesada por una aguja, lo que simboliza sometimiento al marido. La viste una túnica blanca para significar virginidad, ceñida con un cinturón de lana que rodea su talle dentro, dando fe de su pudor. Porta, en fin, una corona de verbena,
que es el símbolo de fecundidad. Así engalanada, la novia se dirige a casa de su futuro marido acompañada del cortejo que se ha reunido en su casa. Esto solía suceder al caer la tarde, luego de haber disfrutado ya de un banquete, y en ese caso las calles por donde debía circular el cortejo estaban iluminadas por antorchas. Tratándose de una boda importante, se levantaban inclusive graderías de madera para el público y se iluminaban igualmente los templos. Cuando la muchacha llegaba a casa de su futuro marido, este situado en el umbral le interrogaba simbólicamente quién era, a lo que ella contestaba de manera igualmente simbólica: donde tú seas gallo, yo seré galla. Hecho lo cual se le entregaba un poco de agua, algunas gotas de la que echaba sobre sí misma en señal de purificación, y una antorcha encendida que tocaba, y luego guardaría el lugar seguro para evitar que fuera objeto de maleficios. Luego frotaba de las junturas de la puerta con un poco de grasa de cerdo para evitar los encantamientos, y finalmente el novio la tomaba en brazos para que no tocase con sus pies el umbral, consagrado a la diosa Vesta, quizá en rememoración del rapto de las Sabinas. Antes de entrar, el futuro esposo arrojaba a los niños presentes un puñado de nueces, simbolizando con ellos la renuncia a los juegos infantiles. La novia había hecho lo propio antes de partir de su casa, consagrando sus muñecas y juguetes a las divinidades que protegieron su infancia. Ya en la casa nupcial, la novia es conducida por su madrina junto al altar, donde se hallan las imágenes de los antepasados y los dioses de la casa, y allí ambos novios rompen y comen juntos un pastel de harina. En los matrimonios tradicionalmente, la de clases altas, lo que se denominaba confarreatio, como veremos en el apartado siguiente. Desde entonces la mujer quedaba sujeta a su marido y asociada al culto familiar, de este con lo que se producía la comunicación de los derechos divinos y humanos, de que se habla la definición clásica. Acto seguido se iniciaban el banquete, que podía prolongarse por varios días. Ha sido la que antecede una larga descripción, pero nos ha parecido interesante hacerla, y nos ha parecido interesante no por un afán de abundar en historicismos arcaicos, sino para fijar el concepto que el matrimonio, si bien despojado de formalidades jurídicas, no era en absoluto un suceso intrascendente. Constituía, por el contrario, su celebración un hecho de importancia capital, y como tal estaba rodeado de actos y rituales que costumbre y religión imponían, porque no es de menos preciar de manera alguna la importancia de esta última, sobre todo en los tiempos más primitivos en que faz y ius se encuentran virtualmente confundidos. Tipos de matrimonio. El matrimonio romano podía ser de dos clases, cum manu o sine manu, según la mujer entrase a formar parte de la familia del marido sujetándose al poder de éste, o se mantuviese alieni iuris, dentro de su familia de origen o siu iuris, y si en esa condición se hallaba al casarse. La manus fue una potestad que ya en épocas de Justiniano había caído en desuso. Solamente existía en el matrimonio, y en los orígenes de Roma probablemente todos los matrimonios se hacían cum manu. Se trata de una potestad que corresponde al marido sobre la mujer, aunque sí aquel es alieni iuris, es ejercida por quien tiene sobre el esposo la patria potestad, es decir, el pater. La mujer casada cum manu sale de su propia familia civil y entra en la del marido, del cual jurídicamente es considerada como una hija más. Si con anterioridad era sui iuris, el patrimonio que hubiese tenido es absorbido por el pater de la familia a la que ingresa, en donde permanece como alieni iuris, en la situación jurídica que más arriba se ha enunciado. La manus podía extinguirse como toda potestad, y en caso de divorcio, la propia mujer podía obligar a su ex marido a romperla, para lo cual usualmente hacía falta un acto igual y de sentido contrario al utilizado para constituirla. Tal la difarreatio con la cual se acaba con la manus adquirida por confarreatio. Y si bien hemos dicho que para contraer matrimonio no existe formalidad alguna, si las hay para que el marido adquiriera la manus sobre su mujer. Dichas formalidades podían ser de tres tipos: confarreatio, coemptio y usus, según nos enseña Gallo en el libro primero, título 114, y según veremos a continuación. Confarreatio, modalidad antigua cuyo origen se pierde en el tiempo, aunque sea probablemente posterior a la creación del rango sacerdotal de Flamen, dedicado a Júpiter,
que intervenía en la ceremonia. Estaba reservada exclusivamente a los patricios, razón por la cual el dictado de la ley Canuleia, que permitió los matrimonios entre los plebeyos y patricios, marca el comienzo de su decadencia. Podemos decir que todavía existía, si bien como ceremonia religiosa, casi exclusivamente en tiempos del jurisconsulto Gallo. Consistía en una ceremonia que por lo general tenía lugar junto con el matrimonio de la manera narrada. En la boda que más arriba se ha relatado, los contrayentes pronunciaban ciertas palabras sagradas delante del pontífice máximo, el flamen de Júpiter y por lo menos 10 testigos, luego de lo cual se ofrecía un pastel de harina, farreum, a Júpiter Farreus. Coemptio, sistema nacido con posterioridad al anterior, probablemente para posibilitar la adquisición de la manus en los matrimonios en los que intervenía un plebeyo. Consistía en la compra figurada que el marido hace de su mujer al padre de ésta, o a quien le tenía bajo su potestad. En caso de haber sido sui iuris la esposa, era necesaria la auctoritas del tutor. Dicha compra se hacía pensando en una balanza de trozo de cobre que luego el novio entregaba al padre de la novia, como pago simbólico de la potestad sobre esta, usus. Quizás la manera más antigua era una especie de adquisición de poder sobre la mujer a través del uso continuo e ininterrumpido de dicho poder. En efecto, la posesión de la esposa, continuada durante el lapso de un año, hacía nacer la manus en favor del esposo. ¿Y cómo evitar entonces que cualquier matrimonio acabe al cabo del año volviéndose cum manu? La ley de las 12 tablas consagró la solución en la posibilidad que cabía a la mujer de ausentarse antes de transcurrido ese periodo. Durante 3 noches seguidas del hogar conyugal trinoctium sucedido, el año se ininterrumpía y había que volver a contarlo nuevamente, y si antes de finalizar el nuevo año volvía a suceder lo mismo, la adquisición de la manus podía postergarse indefinidamente. Esponsales. Los esponsales son las promesas del matrimonio futuro. Dicho de otra forma, el compromiso matrimonial, así los define Florentino en el Digesto, libro 23, título 1, parágrafo 1, como mención y promesa mutua de futuras nupcias. La denominación deriva de esponsio, que era un contrato verbal y solemne cuya figura se empleaba para llevarlos a cabo. No era infrecuente que los esponsales tuviesen lugar de manera solemne, ante gran número de invitados ataviados con ropas festivas, en un acto en el cual los novios, a menudo, en virtud de su corta edad, eran asistidos por sus representantes legales. Allí el novio hacía entrega a la novia de un anillo de hierro sin ningún adorno, que luego era reemplazado por otro de oro, como símbolo de la futura fidelidad matrimonial. Obviamente, en cuanto a los requisitos e impedimentos para los esponsales, rigen las mismas reglas que en relación matrimonio, ya que no pueden comprometerse quienes luego no podrán casarse. En relación a la edad se admitió como mínimo la de 7 años. Relativo al efecto de los esponsales, debemos distinguir. En cuanto a las personas de los novios, en sí la relación entre ellos no varió en lo más mínimo por la celebración del compromiso. Los romanos carecían inclusive de una palabra para nombrar el noviazgo, de modo que la verificación de los esponsales no creaba ni autorizaba ninguna familiaridad especial entre los futuros cónyuges, cosa que solamente iba a llegar con el matrimonio. Pero en lo jurídico sí hubo consecuencias. En la ceremonia esponsalicia solían sentarse las bases del futuro acuerdo económico matrimonial, como por ejemplo la cuantía y el pago de la dote que llevaría la mujer. Se engendraba igualmente una especie de cuasi parentesco por afinidad entre un novio y los parientes del otro. Se consideraba virtualmente adúltera a la novia que fuese infiel al novio, y se permitía a éste perseguir judicialmente a quien injuriase a su futura esposa. No estaba, en fin, permitido celebrar nuevos esponsales sin antes disolver los anteriores. En cuanto al incumplimiento de la promesa de matrimonio futuro, él mismo originaba en los primeros tiempos de Roma una acción por daños y perjuicios que podía ejercitar el novio despechado, aunque luego este régimen fue dejado sin efecto, prohibiéndose incluso celebrar convenciones en las que se estableciesen penas económicas a quienes violasen su compromiso nupcial por considerarlo atentatorio de la libertad que era fundamental en el concepto romano de matrimonio.
Si bien no hubo a partir de entonces penas pecuniarias para quienes violasen un compromiso matrimonial, la sanción existió de todas maneras y fue de este tipo social que legal. No obstante, lo cual quien celebrase esponsales o se casase sin disolver un compromiso anterior podía ser declarado infame. En épocas del cristianismo la situación sufrió un nuevo vuelco, al imponerse la costumbre de garantizar económicamente el cumplimiento de los esponsales, ya que las costumbres relajadas habían hecho perder importancia a las condenas de tipo social, hasta entonces vigentes. Surgieron así las arras esponsalicias, garantías que se daban al celebrarse el compromiso si quien no cumplía con este era el que había dado las arras. Perdía el importe de ellas, mientras que si quien incumplía era la parte receptora, debía devolverlas en un principio cuadruplicadas y en tiempos de Justiniano dobladas. En cuanto a los regalos que pudiesen haberse realizado los futuros esposos, también el derecho cristianizado impuso la obligación de devolverlos al disolverse el compromiso, a menos que el que los había recibido no hubiese dado lugar a dicha disolución. En caso de muerte de uno de los novios, el sobreviviente podía recuperar los regalos que había hecho. Se disolvían los esponsales por mutuo acuerdo o por voluntad de uno solo de los interesados por muerte, capitis de minutio máxima o media, o por haber aparecido con posterioridad algún impedimento que haga imposible el matrimonio. La legislación de Augusto. Como una manera de restablecer las antiguas costumbres y persuadido de que la grandeza de Roma se había sentado en la solidez de las familias que la constituían férreamente nucleadas todas en torno al vínculo matrimonial, el emperador Augusto intentó defender y favorecer al matrimonio mediante dos leyes, la Iulia de Maritandis Ordinibus del 18 a.C. y la Papia Poppaea del año 9 después de Jesucristo, que imponían diversas desventajas y penalidades a los solteros y los casados sin hijos, al par que establecían correlativas ventajas a los matrimonios con hijos, y al margen del confesado propósito de favorecer las uniones matrimoniales, no debe dejarse de lado otro interés, que de importancia subsidiaria en la ley Iulia se vuelve capital en la ley Papia. El interés fiscal a estas normas se las conoció como leyes caduciarias o más sencillamente como la legislación matrimonial de Augusto. La ley Iulia establecía como norma fundamental que todo varón de entre 25 y 60 años debía estar casado o comprometido en matrimonio e igual previsión regía para las mujeres de entre 20 y 50 años. Quienes no lo estuviesen eran denominados célibes. Como pronto se reveló que esta disposición era muy fácil de violar celebrando esponsales por tiempo indeterminado, la posterior ley Papia la completó, estableciendo que cualquier compromiso matrimonial que no fuese seguido en los 2 años siguientes a su celebración por el correspondiente casamiento carecía por completo de valor. A partir de entonces los esponsales no pudieron celebrarse válidamente sino desde los 10 años para la mujer y 12 para el varón, edades mínimas a partir de las cuales los novios podían alcanzar la aptitud nupcial, 12 y 14 años respectivamente, en un plazo máximo de 2 años. Un capítulo de la ley Iulia estaba dedicado a las incompatibilidades matrimoniales de la clase senatorial, estableciendo que estaba prohibido el matrimonio o el compromiso matrimonial entre los senadores y todos sus descendientes en línea recta masculina con las libertas y con las mujeres que actuaban o habían actuado en el teatro o que eran hijas de actores de teatro. Las hijas de los senadores y las hijas de los varones que descendían en línea recta de un senador, con libertos o con quienes personalmente han actuado en el teatro o descienden de actores de teatro. A los efectos de la ley, se considera incluido en la prohibición al liberto adrogado por un ingenuo, aunque legalmente tenga calidad de ingenuo. Si los padres de la esposa se dedicaban al teatro luego del casamiento de la hija, por razones de equidad, ese matrimonio continuaba siendo válido. Si era en cambio la propia joven la que se dedicaba al teatro luego de casarse, el matrimonio, si bien válido, era inexistente a los fines de la ley Iulia, para la cual los esposos se consideraban célibes, o sea, solteros, siéndoles aplicables en consecuencia las sanciones legales. El hecho constituía además causal de divorcio que el marido podía invocar. La ley Papia autorizó el matrimonio entre ingenuos y libertos, con la sola excepción de los senadores
y sus descendientes, para quienes se mantenía vigente la prohibición de la Ley Julia. Un senado consulto de fecha incierta, pero posterior a las dos leyes que aquí nos ocupan, completó el elenco de impedimentos matrimoniales de la clase senatorial, prohibiendo la unión de los senadores con mujeres que habían sido condenados en algún juicio público. En cuanto a los ingenuos en general, si bien se les permitía contraer matrimonio con personas libertas, tenían especialmente prohibido casarse con las prostitutas y las ex-prostitutas, con el propietario o la propietaria de un burdel, con la adúltera condenada como tal o sorprendida en el acto de cometer adulterio, aunque en este último caso no haya mediado condena. Estas prohibiciones subsistieron aún durante la era posclásica e inclusive fueron aumentadas. Así, Justino, tío de Justiniano, amplió el impedimento a todos los ingenuos de casarse con actrices o sus hijas, a menos que hubiesen dejado de actuar definitivamente o se tratase de descendientes de actrices ya fallecidas. La tendencia continuó con Justiniano, que mantiene las restricciones en el digesto libro 23, título 2, parágrafo 44, en el principio, y 8, parágrafos. Las institutas en el libro 1, título 10, parágrafo 11, y en el Código de Justiniano en el libro 5, título 4, parágrafo 23, ley primera. Y también lo vemos en el libro 5, título 5, parágrafo 4, entre otros. Y comienza a invertirse recién a partir de las novelas, las que abolieron la prohibición del matrimonio entre senadores y libertas, permitiendo aún el casamiento de miembros de la clase senatorial con mujeres de clase social abyecta, como prostitutas y dueñas de burdeles. Se admitió igualmente la posibilidad de casarse de la adúltera, aunque no con su cómplice en la novela. Eso lo vemos en el libro 34 y en el título 12. Ahora bien, no obstante que los matrimonios prohibidos por las leyes Iule y Papia eran válidos para que el derecho civil, a los fines de estas leyes eran irrelevantes. Los esposos son considerados a los efectos de las penalidades legales como si fuesen célibes y no gozan de ninguna de las ventajas que se otorgan a las personas casadas. Andando el tiempo, algunos de los matrimonios vedados por la legislación de Augusto fueron considerados nulos a todos los efectos, y no solamente a los fines de estas normas. Así, un senado consulto anterior a Papiniano habría declarado a los cómplices de adulterio indignos de casarse, prohibiendo e invalidando si se hubiese celebrado su matrimonio. Marco Aurelio, por su parte, declaró la nulidad de todos los matrimonios de los miembros de la clase senatorial contraídos en violación de las leyes Iulia y Papia, quienes se casan pese a la prohibición de Lincoln, según Ulpiano, o son indignos para Alejandro Severo. En todo caso, esa conducta origina perjudiciales consecuencias económicas, ya que es bueno recalcarlo, esas uniones son inexistentes para la legislación caducaria, aunque valgan a los fines del derecho civil. Se produce la confiscación de la dote en beneficio del Estado. En cuanto a las donaciones hechas entre los cónyuges en atención al matrimonio prohibido, en principio se las declaró nulas y sin valor, siendo confiscadas. La ley Iulia declaraba célibes, como se ha expuesto más arriba, a quienes se encontraban solteros o no comprometidos en matrimonio, entre ciertas edades de la vida. Estos hombres y mujeres, si tenían un patrimonio de 100.000 sextercios, los hombres y 50.000 las mujeres, tenían prohibido recibir cualquier herencia o legado, donación por causa de muerte o fideicomiso, a menos que se casasen o comprometiesen en matrimonio dentro de los 100 días posteriores. Había excepciones, pero eran contadísimas. La viuda sin hijos podía recibir el legado de su dote, y en general todos los declarados por esta ley incapaces podían, no obstante, recibir el legado de sus propias deudas. Digamos, en fin, que la obligación de casarse se suspendía para las viudas por un año luego del fallecimiento del marido, habiendo regido similar dispensa para las divorciadas, luego de la separación, según Ulpiano, el libro 14. Posteriormente, la ley Papia completó el régimen prohibiendo a los casados sin hijos orbi recibir más de la mitad de las herencias.
que le fueran diferidas por testamento. La prohibición no era, sin embargo, total, ya que no se aplicaba en las sucesiones ab intestato, ni siquiera en el orden pretorio atinente a los mismos esposos entre sí, unde, vir et uxor. Y por otra parte, la restricción en la sucesión testamentaria quedaba sin efecto si a la pareja le nacía un hijo dentro del año siguiente al momento de la delación de la herencia. Esta norma, si bien todavía mantenida por Constantino, fue dejada sin efecto por Teodosio en el año 410, cosa que ya se refleja en el Código Teodosiano, según el Código Teodosiano, libro octavo, título 17, parágrafo 2. En el otro extremo de la normativa eran beneficiados los matrimonios con muchos hijos. Dichos privilegios se sintetizaban en el ius liberorum, derecho concedido en virtud de los hijos, que se da al varón o mujer ingenuos con 3 hijos y a los libertos que tengan 4. Bastaba que dichos hijos hubiesen nacido, aunque no era necesario que se conservasen con vida. Debía, por lo menos para el varón, tratarse de hijos legítimos, aunque existen dudas en relación a la mujer, ya que el Senado Consulto Tertuliano le permitió invocar hijos legítimos o ilegítimos sin discriminación. El ius liberorum permitía a la mujer que gozase de él sustraerse la tutela perpetua, adquiriendo la total capacidad jurídica de hecho. Tenía asimismo importantes consecuencias en la sucesión de los libertos, porque la existencia de al menos 3 hijos excluía al patrono de dicha sucesión. En relación a los hombres, el ius liberorum les otorgaba ciertas ventajas, como asientos preferenciales en los espectáculos públicos, dispensa de la edad mínima requerida para ocupar ciertos cargos y los eximía de ciertos tributos. Como se ha mencionado más arriba, la legislación matrimonial de Augusto se mantuvo plenamente vigente por varios siglos, comenzando a perder importancia con los emperadores cristianos y siendo abandonada casi por completo hacia fines del reinado de Justiniano. Efectos del matrimonio en relación a los cónyuges. La mujer, mientras duraba su soltería, vivía una vida de absoluto sometimiento al padre. Ni bien dejaba de lado sus juegos infantiles, era iniciada en el aprendizaje de las faenas domésticas, principalmente el hilado y el tejido, aunque el bordado, si bien era considerado tarea de hombres, era también a menudo materia de sus desvelos. Las hijas de familias pudientes más afortunadas hacían también estudios de arte, sobre todo literatura, música y danza, pero casi siempre en la casa. La vida era entonces de reclusión y aislamiento, pero la situación variaba totalmente, sobre todo si se trataba de muchachas de clase alta. Con el matrimonio dentro de la esposa pasa de un régimen de reclusión y sometimiento a otro de libertad casi ilimitada. La joven esposa se veía saludada incluso por el marido con el respetuoso tratamiento de domina, equivalente al madame de los franceses, la donna de los italianos o nuestra doña. Era ama indiscutida de su hogar y como tal daba órdenes a los sirvientes acerca del manejo de la casa. Si gozaba de cierta cultura, podían participar de las actividades de sus esposos mucho más que las mujeres de otras economías agrarias primitivas, como la griega, por ejemplo. Algunas esposas tenían talento literario y podían ejercitarlo durante el matrimonio o bien solían, sobre todo a partir de la época imperial, acompañar a sus maridos, cuando les era discernido a estos algún cargo en una provincia. Pero pese a esta notable libertad, había restricciones, y si bien algunas mujeres eran instruidas, de ordinario sus maridos lo eran mucho más, quizá por la importante diferencia de edad que solía existir entre cónyuges. Además, aunque algunas mujeres vayan los ejemplos de las madres de Bruto y Julio César, gozaron de cierto respeto popular, llegando a participar en debates políticos. Se consideraba impropio que la mujer abrazase una actividad demasiado ostensible y directa en los asuntos públicos, materia en la cual inclusive su rol de consejera del esposo era mal visto. Debían en esos campos mantenerse en un discreto segundo plano, brindando apoyo sobre todo moral. La mujer sometida al régimen de la manus marital, modo usual de casarse en los primeros tiempos de Roma, quedaba bajo la autoridad del esposo, como antes lo había estado bajo del padre. Este tipo de matrimonio no podía deshacerse fácilmente, era menester una causa seria que justificase la separación, y cuando ésta se verificaba, las penurias económicas eran graves para el cónyuge que le hubiese dado lugar. Hacia finales de la República, la relación conyugal evolucionó,
hasta alcanzar la forma muy libre que fue corriente en el periodo clásico y a la que hemos hecho referencia. Los matrimonios solían ser sine manu, y en consecuencia la mujer continuaba perteneciendo a la familia de su padre y seguía colocada bajo la potestad jurídica de éste, participando en el régimen sucesorio y de propiedad de su familia natal, en lugar de hacerlo en la de su esposo e hijos. Dentro del matrimonio, los esposos se denominaban respectivamente vir y uxor. Los hijos legítimos estaban sujetos a la patria potestad del padre o del abuelo paterno, si aquel era a su vez alieni iuris, formando parte de la familia paterna a la que estaban unidos por el parentesco civil de la agnación. La misma agnación los vinculaba también con la madre, únicamente si ésta se había casado cum manu, porque si este no era el caso, los hijos mantenían con su madre y sus parientes por línea materna únicamente el vínculo natural que daba la sangre, la cognación. Efectos del matrimonio en relación a los bienes. La situación varía fundamentalmente según se trate de un matrimonio cum manu o sine manu. En el primer caso, la mujer no tiene bienes propios porque mientras el esposo vivía, la dote y propiedades de su cónyuge le pertenecían por completo. Y al fallecer éste, la mujer, según las reglas de sucesión intestada, tiene derecho a una parte igual a la de sus hijos en la herencia, dado su carácter de heredera principal conjuntamente con aquellos. Y es que jurídicamente la mujer sometida a la manus era una hija más. En el matrimonio sine manu las cosas variaban porque si bien la dote que aportaba el matrimonio era administrada por el marido, mientras la unión se mantuviese, ella en su carácter de sucesora de su padre podía heredarlo, convirtiéndose de esta manera en propietaria absolutamente independiente con capital personal distinto al de su marido. A perseverar, este régimen contribuyó a la prohibición dictada a comienzos del imperio de las donaciones entre cónyuges. Por otra parte, el régimen de multas para el caso de disolución de este tipo de uniones era prácticamente inexistente. Tales bienes, los que en el matrimonio eran propiedad exclusiva de la mujer, eran denominados parafernales, concepto que incluía tanto a los traídos por ella al margen de la dote y sus acreencias, cuanto los recibidos posteriormente por herencia, legado o donación. De la administración de los mismos se ocupaba antiguamente el tutor de la mujer, cuando ésta se encontraba sometida a tutela perpetua. Pero ya Augusto suaviza esta situación al instituir el ius liberorum, por el cual excluía de la tutela a la mujer, que hubiese dado a luz 3 hijos siendo ingenua o 4 siendo liberta, y Claudio al abolir la tutela agnaticia, asesta un golpe irreparable a esta arcaica forma de protección. A partir de entonces será la mujer por sí misma quien administre los bienes que le son propios. Consecuencia lógica de esto será que en adelante en todo matrimonio no habrá ya una unidad económica, sino 2. La dote noción. La dote o rex uxoria, como también se le denomina, es el conjunto de bienes que la mujer u otra persona por cuenta de esta entrega al marido para contribuir a solventar los gastos del matrimonio. Históricamente surge en el matrimonio cum manu, como una manera de compensar a la mujer de la herencia paterna que ya no recibirá por abandonar la familia del padre, y pasa luego al régimen de matrimonio sine manu como contribución económica aportada por la mujer y destinada a hacer olvidar de alguna manera al marido que ya no podrá disponer como propios de los restantes bienes que por cualquier concepto posea su mujer. En los primeros tiempos constituir dote era una cuestión de honor que recaía en los parientes de la mujer, porque de obligación legal de dotar no puede hablarse sino hasta el periodo posclásico, quizás en las épocas del mismo Justiniano. Cuando dicho deber existió, recayó sobre el padre y excepcionalmente sobre la madre. De allí que se hable de dote profecticia cuando es constituida por el mismo padre y de dote adventicia cuando la constituía la madre, otro pariente que no fuese el padre o el abuelo paterno o aún la misma esposa. Esta dote adventicia se denomina también recepticia, cuando quien la constituye se reserva el derecho de exigir la restitución si llegare a disolverse el matrimonio. Ulpiano en el Digesto, libro 23, título 3, parágrafo 5. Constitución de la dote. La dote podía ser constituida de modo real o por vía obligacional. Se la constituía de modo real, con la entrega efectiva e inmediata de los bienes que la componían,
realizando en su caso los acostumbrados modos de transmisión mancipatio, in iure cessio traditio, y aún cesión de créditos, remisión de deudas, renuncia a herencias, legados o servidumbres y en general todo medio que implicara un traspaso efectivo y no una mera promesa de transmisión. A esta figura se la denomina dotis datio, entrega material de la dote. Por vía obligacional se constituye la dote, ya sea por la vía de la dotis dictio, ya por la de la dotis promisio. La forma típica en la dotis dictio, que entraña una declaración solemne por la cual quien ofrece la dote se obliga a constituirla. Por esta vía solamente pueden constituir dote el padre o abuelo paterno de la mujer. A esta misma si es sui iuris o un deudor de ella, si recibe mandato a tales fines. La dotis promisio, por su parte, es una convención destinada a formar una dote por medio del contrato verbal de estipulación. En la época posclásica se llegó a reconocer validez a la constitución de dote, despojada de toda formalidad, policitato dotis, y aún a la forma tácita, que se operaba cuando una mujer divorciada volvía a casarse con su antiguo marido, y no le reclamaba la restitución de la dote constituida para el primer matrimonio. Existió también en esta última época la posibilidad de recurrir al documento escrito, instrumentum dotale, para conformarla. Administración y restitución. En los primeros tiempos la dote hubiese sido el matrimonio cum o sine manu. Se consideró propiedad del marido, pero como no parecía justificada dicha adquisición definitiva de propiedad, máxime cuando los divorcios comenzaron a abundar, empezó a utilizarse la práctica que el marido prometiese, por medio del contrato verbal de estipulación, restituirla para el caso de disolución del matrimonio. En este supuesto, quien había constituido la dote tenía derecho a reclamar su devolución mediante la acción surgida de la estipulación, actio ex stipulato, y los pretores acostumbraron conceder a la esposa, ya desde fines de la República, una acción, lactio rei uxoriae, por la que podía exigir la restitución al tener lugar el divorcio. Desde entonces, el marido no es en verdad un propietario de la dote, sino un simple usufructuario. Como tal, no tenía permitido vender por la ley Iulia de Adulteris del 18 a.C. los fundos itálicos, dados como dote sin el consentimiento de la mujer y ni siquiera con dicho consentimiento podía gravarlos con prenda. Justiniano amplió la prohibición también a los fundos provinciales. Disuelto el matrimonio por muerte de la mujer, la dote adventicia quedaba en poder del marido, a menos que se hubiese pactado expresamente la devolución al constituirla. Dote recepticia. Igual sucedía con la dote profecticia, si el constituyente ya había fallecido con anterioridad, aunque de continuar con vida podía reclamarla. En caso de disolución por divorcio o fallecimiento del marido, éste o sus herederos debían restituir la dote, restitución que, como os hemos mencionado, podía serles reclamada ya por vía de la actio ex stipulatu, ya por medio de la actio rei uxoriae. En el primer caso puede exigirse solamente aquello cuya restitución se ha pactado, conforme los términos del contrato estipulatorio. En el segundo, el juez tenía amplias facultades de pronunciarse conforme a lo que resultase más equitativo, según Ulpiano en el digesto libro 24, título 3, al principio del parágrafo 2. En tiempos de Justiniano desaparece la actio rei uxoriae, otorgándose a la acción estipulatoria valor general, con la designación de actio dotis, o acción de dote que es de buena fe, a favor de la mujer, y como garantía de restitución de la dote se establece una hipoteca general y legal sobre los bienes del marido. Cuando la doti estaba integrada por cosas fungibles, la devolución podía realizarse hasta en 3 cuotas anuales, a menos que se hubiese convenido un plazo menor. Si la conformaba otro tipo de bienes, la restitución debía ser inmediata, aunque el marido gozaba del denominado beneficio de competencia. Esto es de devolver lo que buenamente pudiese, conservando lo imprescindible para asegurar su subsistencia, con la obligación de reembolsar el saldo si mejorase su fortuna. A partir de Justiniano, la devolución de los bienes muebles debió hacerse en el plazo de 1 año, y los inmuebles inmediatamente. El esposo podía hacer retenciones de la dote que debía devolver,
Tales deducciones fueron: en virtud de los hijos propter liberos, a razón de un sexto por hijo y hasta un máximo de 3 sextos, cualquiera fuera el número de hijos, si el matrimonio se disolvía por divorcio fundado en culpa de la mujer, o de un quinto por hijo, con el mismo máximo, o sea, la mitad de la dote, si la disolución se operaba por el fallecimiento de ésta, según el digesto, libro 25, título 3. En virtud de las costumbres propter mores, o sea, por inmoralidades que si eran graves, adulterio, autorizaban a retener un sexto de la dote, y si eran leves, un octavo. En virtud de los gastos necesarios propter impensas, realizados de modo imprescindible para la conservación de los bienes que componen la dote, bienes que sin la realización de dichas erogaciones habrían perecido, y hasta la concurrencia de lo gastado en el digesto, libro 25, título 1. En virtud de las cosas donadas propter res donatas, en la época en que las donaciones entre marido y mujer estaban prohibidas, si el esposo hubiera sin embargo realizado alguna donación a su esposa y ésta, disuelto el matrimonio, rehusase la devolución, aquel podía a cambio retener la dote recibida. En virtud de las cosas sustraídas por la mujer, propter res amotas, para compensar el valor de las mismas, en el digesto, libro 25, título 2. Todas estas retenciones como tales fueron abolidas por Justiniano, si bien al marido se le confirieron las acciones respectivas para reclamar del constituyente de la dote, incluso por vía de la compensación cuando éste articulase la acción restitutoria. La retención en virtud de las costumbres, por su parte, fue sustituida por las penas instituidas en contra del cónyuge culpable de un divorcio. Y la retención en virtud de los hijos no tuvo razón de ser a partir del momento en que se instituyó a estos como herederos necesarios de sus padres. Donaciones entre esposos. En ocasiones de los esponsales, los novios solían hacerse regalos, usualmente de poco valor, que eran absolutamente válidos. Pero ya otra significación económica, y sobre todo en la parte oriental del imperio existió la costumbre que el novio realizase en favor de su novia donaciones antes del matrimonio, que eran una especie de correlato de la dote. Dichas donaciones se denominaron antenuptias, por el momento en que eran hechas, o también propter nuptias, porque se hacían en virtud del matrimonio. Tenían pleno valor si el casamiento tenía lugar, aun cuando luego se disolviese por fallecimiento del marido o divorcio, causado por culpa de éste. Pero si el casamiento no se llevaba a cabo, la esposa debía devolvérselas. En cuanto a las donaciones entre cónyuges propiamente dichas, si bien en un principio existió un régimen de amplia libertad, bien pronto fueron absolutamente prohibidas a fin de evitar que uno de ambos se forzarse al otro a realizar en su favor, disolviendo luego el matrimonio. La prohibición se mantiene en nuestro Código Civil según el Ulpiano en el digesto, libro número 24, título 1, parágrafo 1. Justiniano instituyó una excepción. Cuando aquel de los esposos que hubiera realizado la donación no reclamase su restitución luego de disuelto el matrimonio y hubiese fallecido sin realizar dicho reclamo, el acto queda firme y no podrá ser atacado por sus sucesores. Nulidad de matrimonio. Eran nulos aquellos matrimonios en los que faltase desde un principio algunos de los requisitos esenciales de validez. Tales uniones eran consideradas meramente accidentales, y en caso de haber incurrido alguno de los esposos en incestos, por ejemplo, era pasible de las severas penas que correspondían para tal caso. Los hijos que naciesen de estos matrimonios nulos eran reputados como venidos al mundo como fruto de una unión accidental y se los consideraba espúreos, sin padre conocido y vinculados únicamente a la madre y parientes maternos, por vía de la cognación. En tiempos modernos se ha desarrollado el concepto de matrimonio putativo. Esto es la unión nula, pero en la cual, sin embargo, alguno de los contrayentes o ambos obra de buena fe, ignorando la existencia del vicio que determina la nulidad. El derecho romano
fiel a su filosofía, se ha abstenido de dar para este supuesto teorías generales, encontrándose únicamente soluciones aisladas destinadas a mitigar en algo las consecuencias de la nulidad matrimonial, cuando ha existido buena fe de parte de los cónyuges, sobre todo a partir de la época del Imperio, cuando se intentó extender los efectos de las justas nupcias a los esposos cuyo matrimonio era nulo, habiendo de ello aborado en la ignorancia de la existencia del vicio. Cabe citar, dentro de estos intentos de solución, el caso que nos menciona el jurisconsulto Marciano en el Digesto, libro 23, título 2, parágrafo 57. Ley primera. Cuando el emperador Marco Aurelio dio una decisión de este género, extendiendo los efectos de las justas nupcias a una unión entre tío y sobrina que había prolongado durante 40 años y de la cual habían nacido hijos. Disolución del matrimonio. Según nos enseña Pablo en el Digesto, libro 24, título 2, parágrafo 1, el matrimonio puede disolverse por diversos motivos. Tales son: la muerte de uno de los esposos. En tal caso, si quien había muerto era la mujer, el marido podía de inmediato contraer nuevas nupcias, pero si el fallecimiento era el esposo, la esposa sobreviviente debía esperar por lo menos 10 meses antes de contraer nuevo matrimonio a fin de evitar la confusión de la prole. 2. La capitis deminutio, máxima de alguno de los cónyuges o ambos. La caída bajo esclavitud disolvía las nupcias, que no volvían a renacer ni aun en virtud del derecho de posliminio en caso de que el cautivo o cautiva hubiera recuperado su libertad. Excepción al principio habría sido si ambos esposos cayeran juntos en cautiverio de guerra, hubiesen vivido juntos durante el mismo y hubieran retornado al mismo tiempo en Roma, porque en tal caso no se habría interrumpido en ningún momento la cohabitación. 3. La capitis deminutio media, consistente en la pérdida de la ciudadanía, cosa que sucedía por deportación, por ejemplo. También disolvía el matrimonio. Esta causal ya no estaba vigente en épocas de Justiniano. 4. La pérdida del ius connubium de uno de los esposos o ambos ocurrida luego del casamiento. Tal sucedía, por ejemplo, si el padre del esposo adoptase a la mujer de éste, caso en el cual la unión devendría incestuosa a menos claro esta que antes de celebrar la adopción hubiese tenido la previsión de emancipar a su hijo. Precisamente, este recaudo, la previa emancipación del hijo o hija por parte de quien desea adoptar a su nuera o yerno, fue impuesto como obligatorio por el derecho justiniano para evitar la disolución del vínculo matrimonial. 5. Divorcio o repudio. Es decir, por pérdida de la affectio maritalis por parte de ambos cónyuges o de uno o cualquiera de ellos. Del tema nos ocuparemos más extensamente en el apartado siguiente. Divorcio o repudio. El matrimonio romano se basa en el consentimiento que cada día los cónyuges renuevan al continuar su vida en común. De tal manera, si llega a faltar el consentimiento por parte de ambos o de uno de ellos, se disuelve el matrimonio por divorcio, en el primer caso, o por repudio en el segundo. Así como el matrimonio se contraía sin formalidades solemnes de ningún tipo, también la separación se realizaba de igual manera despojada de requisitos formales, y si bien para el caso del repudio se exigieron algunos recaudos en cuanto a la forma de notificar, la omisión de los mismos en ningún caso implicó la subsistencia de la unión matrimonial, sino mera y simplemente la imposición de sanciones para quien no los hubiere cumplimentado. Ahora bien, así como si existen formalidades para la constitución de la manus, de igual manera había formalidades que era preciso cumplir para extinguir esta potestad. Usualmente se debía celebrar una ceremonia similar, pero de sentido contrario a la empleada para crearla. Los efectos de la confarreatio cesan, por ejemplo, con la celebración de una difarreatio. El divorcio. Gallo en el Digesto, libro 24, título 2, parágrafo 2 al principio, que existe divorcio cuando entre los esposos hay una divergencia de voluntades,
que los lleva a vivir separados. Dicha divergencia debe ser permanente y definitiva, como bien apunta Paulo en el Digesto, libro 24, título 2, parágrafo 3, no bastando para que se considere que existe divorcio, un enojo repentino o una separación temporaria. El divorcio por mutuo consentimiento existe desde que existe Roma, si bien en los primeros tiempos fue muy poco utilizado y la institución continuó siempre vigente, aún en los tiempos del Imperio Cristiano, pese a los esfuerzos que la nueva y pujante religión realizó por erradicarlo. Tanto es así que Justino II, sucesor de Justiniano, declaró formalmente que quienes se divorciasen de común acuerdo estaban exentos de todo tipo de pena o sanción. El repudio. Es la disolución del vínculo matrimonial por la decisión unilateral de uno de los esposos. En los primeros siglos de Roma, cuando los matrimonios se celebraban en general cum manu y en virtud de ello la mujer quedaba sometida a la potestad del marido. Solamente éste tenía la facultad de repudiar. Como contrapartida, solamente podía hacerlo por causas graves y fundadas. Pero ya a comienzos del imperio, la popularización de las uniones sine manu, por una parte, y la relajación general de costumbres existente por la otra, hicieron variar drásticamente la situación. A partir de entonces será lícito a la mujer repudiar al marido, del mismo modo que éste puede hacerlo con ella, en ambos casos, sin que fueren menester motivos serios para ello. Las crónicas de la época nos narran, por otra parte, que bien poco demoraron las mujeres en recuperar el tiempo perdido. De tal manera, algunas señoras, narra Séneca, no contaban los años por los cónsules, forma oficial de cálculo del tiempo, sino por sus maridos, y añade Juvenal que ciertas damas se divorciaban antes que se marchitasen las ramas verdes colocadas para engalanar la puerta de la casa el día en que se habían casado. A ello contribuía sin duda la notable libertad de costumbres imperante desde los primeros tiempos del imperio, y la existencia normal de matrimonios que se mantenían por absolutas razones de conveniencia. Por eso, si leemos las frases que Juvenal, escribiendo en el año 67 de nuestra era, pone en boca de una mujer sorprendida en infidelidad por su esposo, nos parece escuchar argumentos que muy bien podrían esgrimirse en nuestros días. Vale la pena transcribirlas. ¿Por qué me reprochas? Si desde hace mucho tiempo estaba convenido que tú podrías hacer lo que quisieras y que yo también viviría a mi antojo. No era menester tampoco en esos turbulentos tiempos dar motivos de la decisión de poner fin al vínculo matrimonial. De esta manera, obras literarias de la época de Augusto nos dan cuenta de maridos que se limitan a invocar motivos tan nimios como el permanente resfrío y destilar de narices de la mujer, o lisa y llanamente a no dar motivos como aquel esposo que, divorciándose recién casado, se limitó a decir que si bien su mujer era todavía como un zapato nuevo, no se sentía cómodo en esa horma. Augusto intentó de alguna manera, nos lo narra Suetonio y sus leyes, Iulie de adulteris, Iulie de maritandis, ordinibus y papia popaea, son testimonio de ello, detener la ola de divorcios y alentar los matrimonios normalmente constituidos y estables. Así exigió que todo repudio fuese comunicado al interesado por medio de un liberto, en presencia de 7 ciudadanos púberes, y prohibió a la liberta repudiar al patrono. Pero es en la época cristiana cuando tiene lugar fuerte la reacción en contra de la libre facultad de disolver el matrimonio. Reacción que, si bien no llega a impedir los divorcios, restringe notablemente los repudios. De esta manera, una constitución de Constantino permitió al marido repudiar a la mujer únicamente si ésta había sido declarada culpable de adulterio, envenenamiento o alcahuetería, bajo severas penas económicas, entre ellas la devolución de la dote, y con prohibición total de contraer nuevas nupcias para el infractor. La esposa, por su parte, solo podía repudiar al esposo si éste era reo de homicidio, envenenamiento o violación de sepulcros, también bajo apercibimiento de pérdida de la dote, y cualquier donación nupcial que hubiese recibido y de hacerse pasible de deportación.
En similar sentido, aunque con menos dureza, se pronuncia una constitución de Honorio y Constancio II en el año 421 después de Jesucristo. Teodosio II, por su parte, vuelve al sistema de culpas, es decir, permite el repudio únicamente cuando la situación que a él conduce ha sido provocada por la parte repudiada. Finalmente, con Justiniano las posibilidades de repudio quedan categorizadas de la siguiente manera. Repudio con causa. Cuando hay culpa de la otra parte, las causales estaban predeterminadas y consistían en maquinación contra el emperador, adulterio de parte de la mujer, malas costumbres por parte de la mujer, abandono por parte de la mujer del hogar conyugal, la conducta insidiosa para con el otro cónyuge, la falsa acusación de adulterio realizada por el marido, el lenocinio intentado por el marido, el trato carnal habitual por parte del marido con otra mujer. Repudio sin causa, cuando se realiza arbitrariamente sin estar fundado en causa legal. Repudio bona gratia, cuando se funda en una causa que, si bien no entraña culpa por parte del otro cónyuge, hace imposible la normal prosecución del matrimonio. Por ejemplo, el voto de castidad, la impotencia incurable, el cautiverio de guerra. Quienes repudiasen sin causa estaban sujetos a severas penas patrimoniales, pérdida de dote y donaciones nupciales, y de no existir ninguna de ellas, de la cuarta parte de los bienes propios. Podían asimismo ser reforzados a retirarse de por vida a un convento. Iguales sanciones caben al cónyuge culpable en el repudio con justa causa. Limitado entonces por obra de la doctrina cristiana, el repudio subsistió como existió siempre el divorcio, y bueno, es destacarlo si bien en muchos casos se lo declaró ilícito. Dicha ilicitud acarrió severas penas para el infractor, pero entre las mismas nunca se contó la nulidad del repudio, de suerte que siempre el vínculo matrimonial quedó disuelto. Otras uniones lícitas. Al margen de las justas nupcias, el derecho romano reconoció la existencia de otras uniones permanentes, aunque de carácter inferior, por ejemplo el concubinato. Si bien no entrañaba matrimonio por no reunir los requisitos de este, el concubinato fue reputado una unión legalmente aceptada, según Ulpiano en el digesto del libro 25, título 7, y al principio del parágrafo 1. Nacido probablemente de la desigualdad de condición social entre los miembros de la pareja, desigualdad que les impedía celebrar justas nupcias, constituyó una unión de carácter permanente y duradera. Fue reconocido legalmente por primera vez bajo Augusto, en su ley Julia de Adulteris. Solamente estaba permitido entre personas púberes, que no fuesen entre sí parientes en grado prohibido. Ningún hombre podía tener más de una concubina, y siempre que no tuviese una esposa legítima. Los hijos nacidos de tal unión eran sui iuris y cognados de la madre. Posteriormente, ya bajo Constantino, se crea la categoría de hijos naturales, que los vincula al padre. Justiniano dispuso que éste les debía alimentos y reconoció a los hijos naturales derechos en la sucesión paterna. Los emperadores cristianos, buscando solidificar el vínculo matrimonial, miraron con desfavor este tipo de unión, a la que procuraron desalentar. Así Constantino y luego Zenón y Anastasio permitieron a quienes vivían en concubinato legitimar a sus hijos contrayendo matrimonio. No obstante, lo cual el concubinato subsistió como una unión lícita y tolerada inclusive por la misma Iglesia, hasta que lo prohibió en Oriente el emperador León el Filósofo. El matrimonio sine connubium. La unión entre dos personas que carecen, o una o ambas, del ius connubium, como por ejemplo un romano y una peregrina o dos peregrinos, constituía un matrimonio válido, pero no producía los efectos de las justas nupcias. Los hijos nacen sui iuris y cognados solamente de la madre y de los parientes de ésta. Casi siempre siguen la condición de peregrinos en virtud de la ley minicia. Ahora bien, si por cualquier causa este tipo de matrimonio se transformase en justas nupcias, el padre adquiría la completa patria potestad, inclusive sobre los hijos nacidos con anterioridad. Al extenderse con Caracalla, en el 212 después de Jesucristo, la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, este tipo de matrimonio se volvió poco frecuente. Bajo Justiniano solamente subsiste
para aquellos que han sido condenados a una pena que implique la pérdida de la ciudadanía. El contubernio es la unión entre esclavos o entre un libre y un esclavo. Constituye un simple hecho, despojado de toda consecuencia civil. Los hijos siguen la condición de la madre, no reconociéndose derechos de parentesco alguno. No obstante ello, y desde principios del imperio, se admitió una especie de vínculo, la cognatio servilis, entre la pareja y los hijos por una parte y entre hermanos por la otra. La finalidad era que estas personas, si llegaban a ser libres algún día en virtud de manumisión, no pudiesen contraer matrimonios entre parientes tan próximos, que resultasen repugnantes al derecho natural, la moral y las buenas costumbres.